¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de Paladar Cuervo. Hoy con el invitado especial. Hoy tenemos a César Francin de Volver a San Lorenzo, el único vocal y la cara visible de la oposición hoy en San Lorenzo de Almagro. La verdad que es un placer, como siempre decimos, contar con la presencia de gente que trabaja por y para San Lorenzo. Nosotros lo hacemos desde este lugar y ellos metidos más de adentro, tratando de dar vuelta a esta situación. La verdad que una situación muy difícil. Por eso hoy lo tenemos a César para que nos cuente un poquito más de lo que estamos viviendo, de lo que vamos a vivir y de cómo lo vive hoy César desde adentro, que es la única oposición que tenemos hoy en el club y a la que apostamos a que dé vuelta una imagen que está irreversible en San Lorenzo de Almagro. Bueno, César, la primera pregunta, y ya como agradecimiento, ya también saludarte, es, yo me voy a retrotraer un tiempo atrás con un mensaje que compartimos con vos. Yo una vez te mandé un mensaje y te decía que no podía creer al lugar a donde habíamos llegado. Y me sorprendí con la respuesta porque mi mensaje fue, no puedo creer, mira lo que estamos pasando, no me lo hubiera imaginado nunca, y tu respuesta fue algo que me noqueó, porque vos me dijiste, sí, yo les avisé que esto podía pasar, yo les dije que esto iba a pasar. Y ahí es como que dije, sí, es verdad, pero viste cuando vos decís, yo desde el otro lado como que no lo quería creer todavía. ¿Por qué vos lo habías visto en ese momento? Bueno, un placer charlar con ustedes, más allá que los temas que vamos a tratar no van a ser muy placenteros, ¿no? Porque estamos transitando un presente muy inquietante y muy preocupante. Recuerdo aquel mensaje, recuerdo aquella pregunta y también mi respuesta, obviamente. Eh, no llegamos a este presente de un día para otro, no fue de una semana para otra. Esto fue un largo proceso de desgaste institucional, deterioro, falta de gestión, que lo comencé a vislumbrar desde el lugar de comisión directiva de vocal opositor, allá por el 2015. En el 2015 empecé a percibir un punto de inflexión entre lo que se venía y cómo se venía gestionando, y un cambio de rumbo, alejándose de la senda que se venía transitando hasta ese momento. Obviamente que fue de menor a mayor, pero también de menor a mayor, apenas detecté ese salirse del camino, que tampoco era maravilloso, que era bueno, que había muchas cosas para perfeccionar, pero que era altamente positivo, pero perfeccionable todavía. Empecé por experiencia, por años de vida y experiencia de gestión, a dar las alertas a medida que surgieron, ¿no? Y lamentablemente veía que eran progresivas, era progresivo ese alejamiento de lo que debe, el camino que debe transitar un buen administrador, alguien que está administrando un patrimonio colectivo. Y de manera proporcional iba planteando también los avisos que yo percibía que no llegaban porque se había montado un relato de eficiencia y eficacia de una manera muy fuerte, muy sólida, había un cerco mediático, había un discurso y un pensamiento casi único en San Lorenzo y de San Lorenzo en los medios de comunicación. Entonces, una sola voz disonante, una voz crítica, parecía que era alguien que muchas veces me lo decían los socios y las socias de nuestro club en las instalaciones, en los días de partido. Pensaban que uno estaba enojado porque había perdido y por paliza en la elección, ya sea del 2013, del 2016. Y no era así, era que uno planteaba lo que veía por sentido de la responsabilidad y porque estaba ejerciendo el rol por el cual los socios lo habían votado, que era ser minoría y ser un custodio de cómo se estaba administrando el club, y si había algún desvío, si había algo que no se estaba haciendo como correspondía, de dar las señales de alerta, con el voto, con las declaraciones. Pero había que perforar ese cerco mediático y había que enfrentar ese relato de eficiencia y eficacia que ya empezaba en el 2015 a no tener sustento en la realidad. Entonces, por eso, cuando vos me contactaste, te lo planteé, que lamentablemente no me sorprendía. Y nosotros, desde Volver a San Lorenzo, la agrupación que presido, desde aquel entonces venimos trabajando con una clara consigna, que es estar preparados para hacer una alternativa cuando los ojos de la mayoría de los hinchas de San Lorenzo y socios y socias de San Lorenzo
se abrieran y percibieran la real situación de abandono del club, de negligencia, incompetencia, falta de rigor, falta de compromiso en el día a día de la gestión. César, ahí voy con esto que me parece que es importante. ¿Cómo estás viviendo hoy el descontento popular que es, yo entiendo que, por lo que nos venís contando, es tarde, nos dimos cuenta tarde, siempre me pongo del lado del total, ¿no? Nos dimos cuenta tarde y el descontento se empezó a mostrar ahora. ¿Vos cómo lo estás viviendo hoy, ese descontento popular? En primer lugar, es válido, saludable y sano que aflore las voces críticas y el descontento popular. Digamos que toda crítica a este modelo de gestión y a este paradigma dirigencial es saludable, porque es demostrar que ya los ojos, como te decía antes, se abrieron, que nos despertamos como colectivo para decir, no queremos esto, no esperábamos esto, un club no se maneja de esta manera. Y más allá de las formas y de los medios y mecanismos que cada espacio y cada grupo de socios entienda de forma conjunta o individual para manifestarse, todos son válidos, todos son legítimos y todos son saludables y merecen ser acompañados y validados, más allá que a veces podamos tener alguna diferencia entre una metodología, un método u otro, ¿no? César, ¿cómo estás? Hablando un poco de lo que se tardó, ¿por qué crees que la gente tardó tanto, que todos tardamos tanto en darnos cuenta cuando hoy mirás para atrás y decís, vos decís desde el 2015, pero por ahí para el que no está dentro, que lo asocia más al fútbol, lo ve desde, no sé, yo digo, el 2017 cuando estaba, 2016-2017 que estaba Aguirre, cuando se empieza a desarmar el equipo, con esas ventas muy malas que hacía San Lorenzo en su momento, como la de Cauteruccio, Más, Blanco, Barrientos, y se traían jugadores que claramente a partir de ahí, ningún jugador que se trajo estuvo a la altura del club. ¿Por qué crees que tardamos tanto en eso? En primer lugar, insisto con algo que no es menor. San Lorenzo fue víctima de un relato comunicacional y de un relato político artificial muy bien montado. Si vos te levantás a las 7 de la mañana y encendés un televisor, la radio, y lo que escuchás cuando se habla de San Lorenzo es muy buena la gestión de Lames Tinelli, qué bien que lo hicieron al club, cómo lo mejoraron, qué bien que están trabajando. Al mediodía encendés la radio en el auto y escuchás lo mismo. A la noche llegás a tu casa, regreso a tu casa y escuchás lo mismo. Los 365 días de cada año terminás siendo permeable a ese discurso. Máxime cuando a las voces críticas, que éramos escasas, pocas, por no decirte que únicas, no se nos daba lugar, se nos invisibilizaba, ¿no? Y se nos denostaba. Digamos que yo sabía cada vez que votaba en contra en comisión directiva o planteaba alguna incidencia allá por el 2015, 2016, que después venía una catarata de agravios, de injurias, de enlodamiento, en programas partidarios, en redes sociales, que tenía que tolerar y soportar, ¿no? Con muchas veces en lo personal, con mucho dolor, con mucha angustia por la sensación de injusticia. Y recordemos algo que no es menor. Ese comportamiento que desarrollamos desde Volver a San Lorenzo a través mío en comisión directiva, conllevó y tuvo como eslabón final que me proscribieran en la elección del 2016. Recordemos que en el 2016 el oficialismo saca el 90% de los votos y se preocupó y ocupó al segundo que terminó la votación en ver cómo impedir que asuma la vocalía que había obtenido con el voto de los socios, renovando mi lugar de vocal opositor. Y uno se tiene que preguntar hoy en el revisionismo, ¿por qué quien saca el 90% de los votos pone tanto y puso tanto empeño de ir hasta la Corte Suprema de Justicia para impedir que asuma una voz crítica? Y era porque le tenían miedo a la verdad y a la realidad contra la ciencia ficción, ¿no? Y contra el relato que habían inventado y creado, que no tenía ningún tipo, ya en ese momento, de viso con la realidad. Recordemos que en el 2016 el pasivo de San Lorenzo ya se había incrementado geométricamente, fuimos a una elección sin presentación de balances de 2 ejercicios
no de uno, y el socio y la socia de San Lorenzo, como consecuencia de ese relato y del éxito futbolístico que se había logrado, y con la recuperación y la vuelta a Boedo, que ya teníamos la ley de recuperación, de expropiación, la firma del boleto de compraventa, obviamente se hacía muy difícil llamar la atención de la necesidad de generar dentro de los ámbitos institucionales una minoría más fuerte y más potente. Por eso a veces también me enojo cuando dicen y quieren instalar ahora otro relato. Hoy en ciernes viene otro relato, que es que en San Lorenzo, si no son ellos, no hay nadie, y que nunca hubo oposición. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes y a los socios y socias de San Lorenzo, si no había oposición en San Lorenzo, como la nuestra, que era la única voz disonante, ¿por qué nos proscribieron cuando eran 19-1? Cuando sacaron el 90% contra el 4%. Si no existía, si supuestamente no había oposición, ¿para qué cometer ese exabrupto institucional, ese bochorno y esa violación al estatuto y a la democracia y al respeto del voto de los socios que nos impusieron como minoría, ¿no? En San Lorenzo hubo oposición, la hay, y hay también una alternativa de gobierno, y por eso siempre se preocuparon en denigrarnos, invisibilizarnos y proscribirnos, ¿no? César, me meto en este tema y tenía otra para hacerte, pero me abriste la puerta a preguntarte esto que por ahí lo pensaba para después. ¿Cómo hiciste para recuperar ese lugar? Porque no fue fácil. Creo que la mayoría de la gente no sabe cómo hiciste. La Junta Electoral nos dio el lugar, aquella composición de Junta Electoral tuvo un alto grado de honestidad intelectual y de respeto a la institucionalidad del club y al voto de los socios de San Lorenzo, y el oficialismo fue a Inspección General de Justicia a plantear que entendían que el estatuto se venía aplicando mal y que tenía otra interpretación a la hora de asignar los cargos, que por esa nueva interpretación no me correspondía estar asumiendo como vocal de minoría. Eso nos obligó a ir a la Cámara Civil a plantear una apelación a la decisión de IGJ que nos quitaba y nos arrebataba ese lugar de minoría. A los 2 años, la justicia de la Cámara Civil revoca la decisión de IGJ y la petición que había logrado hasta ese momento el oficialismo de San Lorenzo, que ocupaba mi lugar con un integrante de ellos, y en vez de acatar ese fallo de la Cámara, quisieron ir a la Corte Suprema, presentando un recurso, que después fue denegado y finalmente pudo asumir a mediados de 2019, cuando ya quedaban 4, 5 o 6 meses para la nueva elección, la última elección que tuvimos, ¿no? César, en cuanto a esto que se está pidiendo hace tiempo, que vos sos uno de los precursores de las elecciones anticipadas, nosotros lo venimos hablando hace un tiempo en el programa con los chicos, y mi pensamiento es el siguiente. Yo entiendo que volver a San Lorenzo es la oposición y que vos ya tenés un equipo armado por el trayecto que viene llevando tu agrupación para afrontar unas elecciones. Pero entiendo que sí, las 14, si no me olvido de alguna, hay como 14 agrupaciones que hoy están metidas en el mundo este de mechar alguna elección o meterse o ser candidatos. Yo creo que si se presentan todas, terminamos dividiendo y le damos más opciones al oficialismo de que pueda tener una posibilidad más. Yo sé que tuvieron reuniones. ¿Hay alguna posibilidad de que haya alguna especie de unidad? A ver, vamos a recordar algo que yo te agradezco que lo hayas planteado en tu pregunta, en la introducción de tu pregunta, que fue que apenas Marcelo Tinelli presenta su irresponsable pedido de licencia en mayo del año pasado, automáticamente planteé, porque entendía que ya era con esa decisión, esa licencia, nueva licencia de Tinelli, entendía que el oficialismo era un ciclo acabado y agotado, que había perdido todo tipo de legitimidad política y había venteado el escaso a esa altura de su mandato, la escasa confianza pública que le quedaba y credibilidad pública que le quedaba, que con esa licencia quedaba completamente debilitado y que se había roto el contrato social, que da que, ¿por qué mandan los que mandan? Porque reciben un permiso, una autorización de quienes lo votaron para que tomen las decisiones, para que los gobiernen, para que decidan el futuro y el rumbo de ese colectivo, de ese conjunto, en este caso de una entidad, de nuestro
de nuestro club. Con esa licencia se perdió y automáticamente entendí que teníamos que pedirle la renuncia a Tinelli, en primer lugar en comisión directiva, cosa que planteé en comisión directiva, cuestión que planteé en comisión directiva, y lamentablemente no fue acompañada por nadie, por ninguno de los 19 del oficialismo, los 19 que estaban en ese momento, y también pedí que se le rechazara, por ende, la licencia, que tampoco fue acompañada por alguien de los 19 integrantes del oficialismo que integraban la comisión, que había sido electa en diciembre del 19, ¿no? Y el llamado a elecciones anticipadas lo hice por estas convicciones y este entendimiento y este análisis que hacía por venir siguiendo el día a día del club. Hoy hay, como bien decís, muchas agrupaciones, hay diálogo entre muchos de nosotros, también tenemos que ser honestos y sinceros. Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte, ¿no? Esto también tenemos que saberlo. Tampoco podemos forzar alianzas o unidades, o uniones, mejor dicho, de gobierno, si no estamos muy seguros de que tenemos el mismo horizonte, porque eso sería un flaco favor a esta crisis. Si hay algo que San Lorenzo necesita hoy, por el momento en el cual está atravesando y por el que estamos viviendo, es un gobierno que sea fuerte, que sea sólido, cuyos componentes e integrantes sepan muy bien para qué están, de qué juega cada uno, cuál es su potencial. No se puede gobernar una crisis como la que estamos viviendo casándonos y conociéndonos el día después del casamiento, empezar a conocernos después del casamiento. Eso sería el acabose para el club. Por eso yo soy muy prudente en cuanto a hablar de uniones globales, colectivas, del todos juntos podemos. Muchas veces el todos juntos podemos es viable y es productivo y es sano, y a veces el todos juntos podemos no lo es. Por eso hay que ser, desde nuestro lugar entendemos que tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes y muy serios en la alternativa de gobierno que le vamos a presentar a San Lorenzo, sea con elecciones anticipadas o sea en diciembre del 20 a 23, pero por supuesto con diálogo entre todos los sectores, buscando conocer y estar muy seguros que con quienes decidamos marchar, tenemos el mismo horizonte, además de vivir bajo el mismo cielo, ¿no? ¿Nachito? Sí, hablando de las elecciones, hablamos con distintas agrupaciones y por lo general lo que nos dicen cuando hablan de elecciones anticipadas es como para la agrupación no está tan bueno porque tienen muy poco tiempo en lo que va como agrupaciones. En este caso, en el tuyo sería distinto, vos ya tenés tu equipo, ya viene trabajando y estarías preparado como para unas elecciones mañana, a mitad de año o a diciembre. Nosotros estamos preparados para una elección cuando sean. Mañana, a mitad de año, en diciembre, y estamos preparados para gobernar San Lorenzo porque tenemos un equipo, ¿no?, de gobierno también conformado en estos 10 años que llevamos como agrupación. Una agrupación que se construyó en base al trabajo político. Y no hay que ponerse colorados cuando decimos que volver a San Lorenzo es una consecuencia del trabajo político, porque si hay algo que le hizo mucho mal a San Lorenzo en estos años fue la falta de política. Cuando se quiso imponer y se pretendió imponer este pensamiento único que nos llevó a este presente. La no disidencia, ni siquiera la duda se permitía en San Lorenzo, el no debate, el no tener acceso a la información para poder deliberar con solidez. Porque el debate te hace mejor, nos hacía mejor, nos hubiera hecho mucho bien debatir en San Lorenzo, porque muchas de estas cuestiones se hubieran evitado si surgía el debate honesto y sincero y franco. Ahora bien, quiero que quede algo muy claro. Como en el 2019 yo no impugné el enroque del oficialismo cuando veía que medía mal, que nosotros medíamos muy bien, y Tinelli termina encabezando una lista con una lista que ya estaba aprobada, que no debía y no podía cambiarse el orden de candidatos, y no lo impugné porque entendía que si quería ser presidente de San Lorenzo no podía decir con este no compito porque le tengo temor o tengo miedo, y a sabiendas que igual iba a venir un tsunami electoral por las características que se estaban dando en ese momento con la candidatura de Tinelli. Como no hice una observación y le puse el cuerpo igual a esa elección y obtuvimos, gracias al apoyo de más de 1.200 socios, la primera minoría, yo tampoco estoy planteando elecciones anticipadas para sacar algún tipo de ventaja electoral con otros espacios.
siempre lo he dicho en todos los reportajes y en todas las notas que hicieron. En primer lugar, yo no hago ni voy a hacer oposición de la oposición, porque me parece que acá la energía tiene que estar puesta en construir una alternativa de gobierno y seducir y convencer al socio de que no son los únicos que pueden gobernar a San Lorenzo, pese a lo mal que lo hacen, ¿no? Porque también hay otro relato impuesto. No solamente el relato de que no hay oposición, no hay alternativa, sino que el relato de que ellos son mejor que cualquier otra opción, aunque sean un desastre. Y por eso que entiendo que no podemos, si somos serios, no debemos hacer oposición de la oposición. Y no la voy a hacer nunca, y tampoco voy a hacer algo en menoscabo las chances electorales de presentación de los otros espacios. Siempre he dicho que tenemos que hacer un acuerdo político donde se establezca un cronograma electoral y requisitos adaptados a esa elección anticipada que permitan y den la posibilidad de que todos los espacios puedan tener la chance de presentarse a elecciones. No nos serviría de nada ir a elecciones con espacios que no se puedan presentar por no tener la oportunidad o la posibilidad de alcanzar los requisitos para poder competir electoralmente. César, te voy a hacer una pregunta que creo que, es más, me incluyo, que no tengo en claro. ¿Cuál es el tiempo con el cual se puede pedir elecciones anticipadas y se puede, es decir, mañana dicen sí, van a reunión de comisión directiva y se aprueba que va a haber elecciones anticipadas? ¿Con cuánto tiempo antes se tiene que pautar esto? Porque sé que no puede ser de un día para el otro. Obviamente que no puede ser de un día para otro, por eso tampoco avalaba cuando se planteaba que renuncie toda esta comisión directiva y constituir una comisión transitoria para que esa comisión transitoria convoque a una elección en un plazo de X cantidad de días. Digo, sí, a este presente de San Lorenzo no le podemos hacer 2 traspasos de gobierno. Sería un error enorme. Y sería no comprender lo sensible y delicada de la situación que estamos caminando y atravesando y que nos rodea. Insisto con algo que no es menor, un acuerdo político. En ese acuerdo político donde se establezcan los requisitos extraordinarios, especiales, para a todos darle la chance de competir y de participar en las elecciones, tenemos que fijar el calendario. Y cuando hay un acuerdo político, las elecciones pueden ser en 60, 90, 120 días. No me imagino plazos mayores que estos que te estoy planteando, porque me parece que tampoco podemos someter al club a un gobierno que esté todavía más debilitado de lo que está, conviviendo con una campaña electoral que sea de aquí hasta fin de año, ¿no? Creo que tiene que ser un plazo acotado, intercambiar opiniones entre todos los sectores y también brindar las oportunidades para que en ese espacio de tiempo acotado todos puedan participar, adaptando los requisitos a ese menor plazo para la presentación de las listas y poder legitimar los candidatos, ¿no? Pero sería que el menor plazo posible serían 60 días. Yo imagino 90 días. Si vos me das a elegir, 90 días. Creo que es un plazo razonable. ¿Tenés algún límite en cuanto a que te puedas reunir con alguna otra agrupación? Vos decís, me puedo reunir con la 13 de agosto, con Soñar Boedo, vamos a nombrar un montón, pero ¿tenés algún límite que decís, con este no me junto, con estos no me junto? A mí no me gusta personalizar. Y creo que si hablo de con quién puedo sentir que tengo el mismo horizonte y con quienes no tenemos volver a San Lorenzo el mismo horizonte, estaría haciendo oposición de la oposición. Y no es lo que San Lorenzo requiere. No me parece que le aportaría a San Lorenzo, al mundo de San Lorenzo, algo diciendo cuáles son aquellas agrupaciones con las cuales entendemos a priori que no compartimos el mismo horizonte y con cuáles sí. ¿Nachito? No, más que no sé a dónde ir ya. Seguir con cómo hoy en la situación económica, ¿cómo ves y cómo tendrías, o sea, tenés como un panorama como para llevarla a cabo? ¿Crees que sería lo principal apuntar en un futuro, a corto futuro? A ver, le tenemos que dar tranquilidad a los socios de San Lorenzo de que hay futuro.
y que se puede salir de esta situación. Yo estoy convencido que podemos salir de esta situación y de una manera no tan complicada. Pero para salir de esta situación tenés que tener las manos libres para poder gobernar y para tomar las decisiones, todas las decisiones necesarias que conlleven a el saneamiento de la economía y la recuperación de la economía y la puesta en valor de la marca San Lorenzo. Cuando hablo de la falta de legitimidad política de este gobierno y que perdió la confianza pública, estoy hablando que este gobierno está impedido de poder tomar las decisiones que requiere esta coyuntura. Esta es una de las razones por las cuales desde mayo del año pasado venimos planteando elecciones anticipadas. Pero el socio de San Lorenzo tiene que saber que con un gobierno legitimado, nuevamente legitimado por el voto de ellos, con las manos desatadas para tomar todas las decisiones que se deban tomar, para revisar todo lo que se deba revisar y trabajando 24/7, como corresponde a cualquier directivo y dirigente de un club de la magnitud como el nuestro, se puede salir de esta situación y de esta crisis. Obviamente que va acompañado de un plan de reestructuración de la deuda, insisto con algo que no es menor, que es volver a recuperar y poner en valor la marca San Lorenzo, que ha sido denostada a tal extremo que hoy no podemos conseguir un sponsor para nuestra camiseta y nos escondemos detrás de UNESCO, ¿no? Para camuflar esa falta de valor de nuestra marca y que nos impide generar un ingreso importantísimo como es el sponsoreo de nuestra casaca, ¿no? Te voy a hacer una que es soñando muy arriba, porque la situación me diría que me estoy yendo muy lejos, y después nos vamos a meter con el fútbol. Pero hoy San Lorenzo tiene posibilidades, hoy, digamos, hablando de acá 4 o 5 años, porque antes no lo veo, ¿tiene posibilidades de construir un estadio en Boedo? ¿O es ya utópico? Yo tengo la plena convicción que sí, pero necesitas gestión, necesitas abrir mercados, necesitas tener una cancillería del club puesta a trabajar pura y exclusivamente para generar los lazos comerciales y los vínculos comerciales que conlleven a la construcción del estadio en Avenida La Plata. Y el estadio en Avenida La Plata también será un aliado en la recuperación económica del club. Hay que evitar la encerrona de aquellos que nos quieren hacer creer que por la crisis económica hay que sacrificar el estadio en Avenida La Plata. No, todo por el contrario. Por la crisis económica te tenés que dar una política de Estado, una cancillería del club, trabajando pura y exclusivamente para la construcción del estadio en Avenida La Plata. Y obviamente que se puede conseguir, pero para eso también necesitas autoridades que tengan credibilidad, confianza, que no salgan en los diarios todos los días por cheques rechazados, por contratos no pagos, incumplidos, por internas palaciegas. Así es muy difícil conseguir tener una política exterior para la construcción del estadio. El mundo está ávido de invertir en el fútbol en general y en el fútbol sudamericano en particular. Y nosotros jamás leímos esa ola desde San Lorenzo, no comprendimos lo que está pasando en el mundo de los inversores respecto a desembarcar en Sudamérica a través de los clubes de fútbol y de clubes de la magnitud y de la importancia como el nuestro, ¿no? Me voy a meter en el fútbol y ahí ya después nos vamos con Nachito y ya en el fútbol vamos a hablar más de lo que vemos como hinchas. Pero para hacer un paréntesis, sí. Con el tema del estadio, creo que no hay dudas de que si San Lorenzo tiene un estadio en Boedo sería, creo que no sería engrandecer, pero sí que le traería un montón de cosas, como más socio, más, como que sí, lo engrandecería en otro sentido, ¿no? Pues la grandeza de San Lorenzo la tiene, pero como que en todo sería muy importante también en lo económico y en todo en lo cultural. Nacho, estirás el horizonte. Estirás el horizonte del club. El Estadio de Avenida La Plata es un aliado esencial para estirar el horizonte de nuestra institución, para ser más grande. No tengo ninguna duda de eso, pero también va a ser consecuencia de un modelo de gestión y de un compromiso de gestión que en estos años no tuvimos.
y carecemos. Tal cual, tal cual. Impecable. A ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué San Lorenzo vende tan mal cuando vende? Después, obviamente, vos me vas a decir que encima de lo que nosotros al principio nos enteramos, después cuando vos lees el balance, nos damos cuenta que ni siquiera era ese el valor que se vendió. Y la segunda que viene a colación de esto es, ¿por qué no tenemos jugadores con el sentido de pertenencia de volver? Porque nos está pasando de que las grandes figuras que salieron de San Lorenzo, cuando mirás para adelante decís, ninguno vuelve a San Lorenzo. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué vendemos mal y por qué no vuelven? A ver, vender mal también es consecuencia de cómo se administra un club. Digo, esto es como nos puede pasar a cada uno de nosotros con nuestro patrimonio particular. Si vos te sobregirás en tus gastos, en tus erogaciones, y no generás un equilibrio entre ingreso y egreso, en un momento estás en rojo. Y si cuando empezás a estar en rojo te seguís sobregirando, vas a estar todavía en una situación mucho más grave, más difícil. Entonces, ¿qué haces? Lo único que te preocupa es, ya dejás de pensar a mediano plazo o a largo plazo. Empezás a pensar en el corto plazo, en cómo sobrevivir y sortear y surfear el día a día, el mes a mes o la semana a semana. Y en ese tratar de no quedarte sin un peso, empezás a echar mano de lo que tenés a tu alcance. Y ya no te importa si vale 100 y te dan 30. ¿Por qué? Porque tenés que garantizar la subsistencia de mañana y pasado mañana. Pasado mañana se verá qué hago, pero si no consigo esos 30 en vez de los 100 que vale, no voy a tener pasado mañana. Y esto es lo que podemos hacer el paralelismo de lo que pasa en San Lorenzo en estos años, donde cuando vos estás apremiado económicamente y dependés para cubrir el giro ordinario de un ingreso extraordinario como es la venta de jugadores, no salís a negociar en igualdad de condiciones y en una posición fuerte donde si no me das lo que vale, no te lo vendo. No, salís a buscar lo que te den por lo que le puede interesar al de afuera. Y después eso obviamente termina repercutiendo en que perdés activos, te descapitalizás. Y además que mal vendés no para cancelar deuda y equilibrarte, mal vendés para tratar de cubrir el giro ordinario, mientras por el otro lado la deuda sigue creciendo. Digo, por intereses, por actualización, porque la tenés en otras monedas que va subiendo. Entonces, obviamente se hace una bola de nieve que después se te vuelve inmanejable, como es lo que pasó ahora. Agregado que cuando saben que el club está mal, vienen y te ofrecen esos dos pesos, como decimos. San Lorenzo está mal, bueno, ofrecerle tanto que va a agarrar porque no le queda otra. Pero obviamente, ya ni siquiera es un secreto a voces, es la verdad a voces de lo mal que estamos. Y el que está del otro lado del mostrador quiere sacar ventaja, aprovechando de tu debilidad económica y de tu estado de necesidad. Y así se malvendió, y así nos descapitalizamos como club, y así nos seguimos endeudando también. Y así terminamos también dejando ir jugadores que no pudimos retener por dos motivos. Uno, porque no teníamos la plata para enfrentar esos contratos, pero también tenemos que ser sinceros. En San Lorenzo, y lo he definido desde el 2015, si buscamos reportajes, cuando empecé a votar en contra algunos contratos del fútbol profesional o varios contratos del fútbol profesional. En San Lorenzo se han firmado contratos obscenos. Por eso, desde las elecciones del 2013, la primera vez que nos presentamos con mucha humildad, una de nuestras propuestas para San Lorenzo en particular, pero para el fútbol argentino en general, es que los contratos del fútbol profesional tienen que ser públicos. Digo, es el mejor antídoto la publicidad de los contratos del fútbol profesional. ¿Por qué? Porque el dirigente de turno va a pensar 5 veces antes de poner los ceros de esos contratos. Va a pensar 10 veces en qué moneda va a firmar ese contrato. Hoy goza de la complicidad del secreto, de la no publicidad, la no difusión. Y eso conlleva a que haya muchísima falta de rigor
a la hora de establecer los montos de contratos. En San Lorenzo se han firmado contratos millonarios, escandalosamente millonarios, de jugadores que no tenían el nivel para merecer ese dinero. O contratos millonarios que sabías que era casi incumplimiento posible. Entonces, después de terminar cediendo por la deuda, el pase en libertad, negociando la deuda por darle el pase al jugador, o malvendiéndolo, ¿no? ¿Qué te pasa? No, me hubiera encantado preguntarte un montón de nombres de esos contratos, pero sí que por una cuestión de lógica no me los vas a decir. Pero, ¿qué te pasa cuando aparece esta situación de Rojas, que es un pibe que llegó al club a los 9 años, que San Lorenzo lo prestó, lo trajo, hizo lo que quiso, y ahora no llegan a un acuerdo? ¿Y qué te pasa cuando ves que en inferiores tenés al pibe Sin, que es suplente, y que vino, uno sabe que supuestamente para tratar de apaciguar un poco la duda de los Pitón? A ver, en primer lugar, cuando se llegan a situaciones como las de Rojas, el club tiene que asumir la cuota parte de responsabilidad que tiene. Digo, la culpa no es guacha, tiene padre y madre. Digo, y acá muchas veces para disimular la responsabilidad dirigencial, no quiero ser reiterativo, pero es la falta de gestión, la no gestión, el no compromiso. Digo, a ver, quienes tenemos experiencia de gestión en asociaciones civiles sin fines de lucro, sabemos que la única manera de gestionar es estando siguiendo el minuto a minuto de la entidad que gobernás. ¿Por qué? Porque eso te permite que los problemas los estudies de chiquitos, que no crezcan, que no tomen volumen, que no tomen dimensión. Y también te permite usufructuar y aprovechar las oportunidades, tener más chances de aprovechar las oportunidades que puedan surgir en general. Bueno, para eso tenés que estar siguiendo el minuto a minuto de tu club y del deporte en general y de los deportes y de cada una de las disciplinas deportivas en particular. Esto no ha sucedido en San Lorenzo en estos años. Entonces, bueno, claramente se dan este tipo de situaciones. No se trabaja con tiempo, no se trabaja en la prevención de los problemas, en solucionar problemas, que también es consecuencia de cuando vivís endeudado y cuando estás en rojo permanente. Obviamente que lo único que te preocupa después es tapar los agujeros más alarmantes que te permitan ganar esos 24, 48 horas o esos 30 días, decir, bueno, tengo para un mes más, pago los sueldos un mes más, y todo lo demás, bueno, que espere, y ya veremos si estamos mejor dentro de 2 meses, que no vas a estar por obra del Espíritu Santo o magia o por la magia, mejor si vos no cambiás el modelo y la forma de gestionar y de gobernar. ¿Chito? No, sí, quería meterme, ya que estamos hablando de los juveniles, ¿crees que sería el proyecto de su agrupación los juveniles? Porque creo que, como decía Lea, es como que se vienen regalando juveniles, o en el caso de Rojas, que mañana por ahí se va libre, y en vez de renovar Rojas, mañana traemos un 3, no sé, no quiero tirar nombre porque, no sé, hace unos años vino Damián Pérez a jugar a San Lorenzo. Y traes a Peruzzi, pero con pierna izquierda. Claro, traes a Peruzzi y dejás ir a un juvenil. Y decís, ¿por qué no le renovás al juvenil, que no es menos? Así podemos, si ponemos a hablar de nombres, podemos tirar 20, porque cuando vino Almirón trajeron 20 jugadores. Entonces, ¿crees que San Lorenzo necesita eso, el proyecto de juveniles, y sacando que sea eso, también darle una identidad al juvenil? A Es ver, lo que decía Lea, que después no quieren volver también. Creo que a eso le falta identidad, como cuidarlos. En primer lugar, el fútbol juvenil en un club, en los clubes de fútbol en general, el área del fútbol juvenil tiene que ser uno de tus principales bastiones de gestión. Digo, los principales activos y la principal inversión que haces a la hora de gestionar debe ser en el fútbol juvenil. Esto tiene que ser así, debe ser entendido así. Eso conlleva también a un trabajo muy profundo, muy en los cimientos del fútbol juvenil.
en todas las categorías y en todas las divisiones, porque ahí está la apuesta mayor, la mayor inversión que se hace en el club para poder después tener los frutos que te permitan dar saltos cualitativos. Digo, si no entendemos esto, digo, no aprendimos nada de estos años. Esto en primer lugar. Y el fútbol juvenil, la mirada, la apuesta fuerte en el fútbol juvenil, tiene que venir también de la mano de un scouting también profundo, donde vengan jugadores que todavía no explotaron en el fútbol profesional, pero que de un análisis técnico y de acuerdo a las necesidades de tu plantel, también sean inversiones interesantes y apuestas interesantes a desarrollar. Digo, esos son dos bastiones primordiales para también recuperar la economía de San Lorenzo, junto a la reestructuración de la deuda que te decía antes, junto al estadio, trabajar para el estadio en Avenida La Plata y la puesta en valor de la marca San Lorenzo. Digo, sin duda que el scouting y el fútbol juvenil tienen que ser dos prioridades de la próxima gestión. No podemos seguir trayendo, si compraron jugadores de manera innecesaria, digo, innecesaria por rendimiento, digo, las estadísticas, hay que apoyarse en las estadísticas, hay que ver los números. Y si vinieron jugadores cuyas estadísticas, lo único que cualquier persona con seriedad y con rigor, hubiera dicho no, paso, ¿no? Digo, jugadores que también no solamente por estadística o por rendimiento, por calidad, sino también por edad. No eran las adquisiciones que San Lorenzo necesitaba y debía hacer para resguardar su patrimonio, su activo de juveniles y también de jugadores a comprar en lugar de ellos que sean apuestas que vengan como consecuencia de un buen scouting, ¿no? Está mal si digo que por un lado son caprichos de algún dirigente y también deuda de favores. A ver, yo suelo ser responsable y cauto en las afirmaciones respecto a cuáles son si no tengo pruebas, trato de no afirmar aquello que no puedo demostrar. Lo que sí digo, y no tengo ningún problema en decirlo, que es consecuencia de la no gestión, o de la mala gestión, mejor dicho, de la negligencia, de la impericia, en el mejor de los supuestos y los casos, y ese piso, y esas palabras y esos adjetivos calificativos que estoy usando, no tengo ninguna duda que están reunidos en las situaciones que estamos pensando de jugadores que llegaron a San Lorenzo. No tengo pruebas para decir que fueron devolución de favores, pero sí tengo la convicción plena de que es una falta de seriedad de gestión y de toma de decisiones absoluta. César, ¿es necesario en un club el cargo de manager o secretaría deportiva? ¿Por qué voy a la pregunta esta? Creo que de Romeo, en la primera etapa de Romeo fue buena la gestión que hizo Romeo, o por lo menos lo que se vio. Después me pasó con la Secretaría Técnica, que para mí eran tres nombres muy importantes en el fútbol y para San Lorenzo también, que viéndolo desde afuera, para mí no laburaban porque no los dejaban, pero también me daba bronca porque digo, si es así, ¿por qué no levantaron la mano y dijeron, nos vamos porque le estamos robando al club y no me dejan laburar? Y después el final, para un broche de oro, lo de Mauro Zeto, que me pareció que no le encontré sentido a todo lo que hizo. A ver, en primer lugar, el cargo de manager, desde nuestro punto de vista, carece de sentido entendido con el rol que se viene desempeñando en San Lorenzo, ¿no? Digo, es inentendible el rol del manager en San Lorenzo, de la Secretaría Técnica. Digo, para el fútbol, para el día a día del fútbol, descreemos de la necesidad del cargo del manager. Creemos que la entidad tiene las áreas pertinentes para poder tomar todas las decisiones necesarias para que el fútbol profesional se vaya transitando sin la necesidad de tener el cargo de manager. Porque además, creo que si hay algo que el próximo presidente de San Lorenzo tiene que hacer, y las principales autoridades del próximo gobierno tienen que hacer, es estar presente en todas las decisiones de todos los ámbitos en general y del fútbol en particular. Creo que con una dirigencia presente podés prescindir
el cargo del manager y amparándote en los empleados que tiene San Lorenzo en el presente y evitar erogaciones que no se justifican. Ahora bien, si queremos llamar manager a alguien que te abre puertas en el fútbol europeo, que se le abren las puertas por su trayectoria personal, por sus vinculaciones, por su trayectoria como ex jugador, digo, eso sí es interesante. Pero el cargo de manager tiene que ser para eso, no para ver dónde concentra el equipo profesional. Eso se tiene que hablar con el cuerpo técnico y con las áreas pertinentes del club y con la subcomisión de fútbol integrada por los dirigentes que estarán gobernando San Lorenzo, ¿no? ¿Tito? No, sí, porque siempre, cuando se hablaban de manager, siempre creo que lo mejor de manager que vi hoy en la liga fue su momento Milito en Racing. Y cuando veo eso digo... Y Francescoli en River. Bien, bueno, sí, también. Pero también tiene sacándolo de Francescoli, también tiene un técnico que sabe elegir jugadores. Digo, en San Lorenzo teníamos tantos jugadores, exjugadores como, no sé, Zabaleta, Gonzalo Rodríguez, que creo que esos jugadores, o el mismo Iván Córdoba creo que sería lo ideal como para abrir el europeo. Ahora, en este momento de San Lorenzo, ya me quiero jugar un poquito más, como técnico, sin tirar nombres, ¿qué te gustaría a vos? ¿Algo que sería algún riñón del club? ¿O tendría que ser alguien que no esté tan abocado a San Lorenzo? A ver, déjame responderte en dos partes, ¿no? En primer Sí. lugar, hay cargos y funciones que tal vez en algún día en San Lorenzo tengamos que aplicar, que es el concurso, ¿no? Peckerman surgió de un concurso de técnicos, de recibir propuestas, de hacer una convocatoria para estudiar planes de trabajo, que ofrecieron sus planes de trabajo, su propuesta de trabajo y su proyecto de trabajo. Creo que algo que en San Lorenzo vamos a tener que implementar a futuro con el fútbol juvenil y con el cargo de manager con las particularidades que te mencionaba antes, es la recepción de propuestas en el marco de un concurso, ¿no? Por eso terminamos cayendo en un altísimo porcentaje del amiguismo, en el conocido del conocido, o en tu conocido, o en el vecino, o con quien compartiste un equipo de fútbol, o quien era tu ídolo de la infancia. En algún momento tenemos que dar un salto de seriedad a la hora de las contrataciones y pensar en proyectos y abrir el espectro no solamente a los que conocemos y a los que tenemos en el radar los dirigentes de turno, porque las decisiones se toman con el radar del dirigente de turno, y tal vez el radar es muy chiquito, la mira es muy chiquita. ¿Por qué te vas a impedir de recibir opciones y propuestas de aquellos que tal vez no los tenés en el radar, ¿no? Y digo, usando el ejemplo de Peckerman en el fútbol juvenil, que fue resultado de, no sé, cientos, creo, de proyectos que se habían presentado. Esto en primer lugar. Ahora, para el próximo, yendo al tema del técnico de San Lorenzo, a ver, hoy tenemos dos situaciones. Una que nos lleva a pensar inexorablemente que tendríamos que darle primera opción a exjugadores del club. Creo que hay que recuperar la mística de nuestra institución y para eso es muy importante que venga alguien que conozca los pasillos de San Lorenzo, qué es San Lorenzo, qué representa San Lorenzo y qué vibra en cada hincha de San Lorenzo y qué espera cada hincha de aquel que tiene el honor y la fortuna de vestir esa camiseta. ¿Qué hubiéramos dado por jugar un minuto en la primera de San Lorenzo poniéndonos esa camiseta? Con esa convicción y con ese pensamiento, entiendo que es muy importante que vengan darle prioridad a técnicos que conozcan la institución, que hayan estado en la institución, que quieran a San Lorenzo, porque es un momento donde también necesitas a alguien que quiera mucho, capacidad técnica y amor por la institución, ¿no? Dentro de los técnicos, obviamente todos planteamos cuáles son las prioridades, ¿no?
cuando hablamos de técnicos que estén vinculados a nuestra institución. Y uno habla de Gorosito, uno habla de Insúa, uno puede pensar también en Perazo. En lo personal también agregaría a esta lista, por más que no esté emparentado con la institución como Insúa, Gorosito o Perazo, que me gustaría saber las propuestas de ellos, llamarlos y que nos presenten un plan de trabajo. En lo personal me encantaría también evaluar a Guede, ¿no? Yo creo que Guede no debió ser sostenido en el club en su momento. Creo que era un técnico que podía darnos un protagonismo en el tiempo, que podía revalorizar los activos de nuestro plantel profesional por su esquema y su idea de juego. Y también me gustaría tener en esa lista de gente muy vinculada a San Lorenzo, como los que te mencioné, a Guede, y ver las propuestas que cada uno de ellos traen y su interés, obviamente, ¿no? Y de ese interés y propuesta, tomar la decisión que entendamos mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, hacemos un ping-pong de nombres y nos tirás lo que a vos te parezca, la palabra que te salga. Ping-pong de nombres. Yo no les quiero arruinar el ping-pong, pero no personalizo. No personalizo. Entonces, voy con nombre de jugadores, a ver qué me decís. Ahí saco todos los que tenía de la parte política y te meto jugadores en el medio. Si son jugadores del presente, tampoco personalizo. Entonces no te pregunto. Porque venía por jugadores de hoy y algunos de ayer. Pero vamos para cerrar un poco más lindo y más arriba, ya que el presente, la verdad que nos golpeó por todos lados. Quiero que me digas. Sí. No es que, como dicen los chicos, qué mala onda que no quiere jugar al ping-pong o tenis de mesa. Me parece que no le aporta nada a este presente de San Lorenzo que me defina con nombres propios, que brinde adjetivos calificativos o descalificativos de nombres propios, ¿no? Está perfecto, no, está perfecto. Lo hacemos a veces como para darle algo más dinámico y que sea más fácil y no tener que preguntarte por uno en particular. Me parece correcto y está todo bien. Yo quiero saber cuál es tu ídolo en San Lorenzo, porque siempre le preguntamos a todos y, digamos, el mío te habrás dado cuenta cuál es por el nickname que tengo puesto, pero quiero que me digas cuál es el tuyo. Yo quise ser Escota. Digo, yo en la camiseta pedía el número 7, que me cosieran el número 7, no se estampaba, por lo menos me lo cosían, buscaba el número 7. Moría por Escota. Recuerdo que si iba a la cancha al gasómetro y no anunciaban que jugaba Escota, me quería, no te digo ir, pero me ponía casi a llorar. Vibraba con Escota, con el Gringo, y lo seguí después en el ascenso también. Y recuerdo cuando volvió en el 81, en la primera fecha, uno de los goles que más grité fue, esa primera fecha jugamos con Estudiantes, perdimos del 81, 4-1, y Escota hizo el empate transitorio, si la memoria no me falla, en cancha de Ferro, y lo que grité, ese gol de Escota, porque era volver a gritar un gol del Gringo. El Gringo está en lo más alto del podio. Es el día de hoy que lo cruzo y la piel se eriza y me emociona, y se me aparecen jugadas de él y goles de él. Y ahí un poquitito más atrás, te voy a dar el podio. El Sapo Villar. El Sapo Villar me conmovía. Y tengo una jugada de él que siempre nos reímos porque soy el único que se la recordó, que hizo contra Huracán una jugada que un 2-2 en el gasómetro, 2 goles de Olivares, un 9 que había llegado de Colón de Santa Fe con fama de goleador, que San Lorenzo no hizo tantos goles, pero ese clásico fue 2-2, que nos empataron sobre la hora, no tengo la amargura que tuve, pero el Sapo ya hizo una jugada muy similar a la de Maradona con el segundo gol a los ingleses, y en vez de definir él, la tocó hacia adentro para que lo haga Olivares. Te la tocó a Burruchaga. Claro, exactamente. Y el Sapo, siempre nos reímos porque soy su testigo, y me usa para decir, cuando él recuerda esa jugada que lamentablemente no
no aparece en los archivos, o si alguien la tiene, está muy bien guardada, doy fe de que él la hizo. Y después, en tercer lugar, la Chancha Rinaldi también me conmovió. La Chancha Rinaldi me conmovía. Esos arranques desde mitad de cancha, eludiendo jugadores, entre una mezcla de habilidad y de fuerza física, la verdad me deslumbraba, me encantaba. Pero quise ser escota y lamentablemente no lo logré. Bueno, quédate tranquilo porque yo quise ser Pipo Gorosito y ni cerca de Luis Fernando, ponele, ni cerca tuve de un jugador de fútbol. César, ¿cuál es el momento más emotivo en tu historia con San Lorenzo? El momento más emotivo es cuando me hice hincha. Cuando me hice hincha. Yo me hice hincha de San Lorenzo, nadie me hizo hincha de San Lorenzo. Yo vengo de una familia, un padre libanés que vino a la Argentina a sus 30 años, no entendía el fútbol, no comprendía lo que era la pasión del fútbol. Con nosotros vivía el hermano de mi mamá, tío Alberto, como la canción de Serrat. Yo tuve un tío Alberto que era fanático de River, y de chiquito, desde que nací, me regalaba todo lo que te puedas imaginar de River, el topollillo, el arguirucho de esa época, la camiseta, y yo lo miraba como nada, no me generaba, no me despertaba nada. Así insistió, y yo no me pronunciaba y no tenía equipo, hasta que un viernes a la noche del año 72, se transmitían partidos adelantados los viernes por televisión, obviamente en blanco y negro. Mi tío lo estaba mirando y le pregunto, ¿quién juega? Y me dice, Argentinos Juniors San Lorenzo. Después busqué la fecha, fue en marzo del 72, perdimos ese partido, y cuando él me dice que está jugando Argentinos Juniors San Lorenzo, yo vivía en una casa tipo chorizo, de Conquista y Paraguay, el patio unía a todas las habitaciones, el comedor, y desembocaba en una escalera que después iba a la cocina. Salí disparado gritando, en una décima de segundo sentí un ardor en el pecho, gritando por todo ese patio, anunciándole a abuelo, padre, madre y a mi tío, que infructuosamente había intentado hacerme hincha de River, que era de San Lorenzo, y es una decisión pétrea de mi vida, ¿no? Que me acompaña. Y a partir de ahí iba a la calecita, al zoológico los domingos con la radio portátil, escuchando los partidos bajo la incomprensión y enojo de mi padre, que pese a no gustarle el fútbol, y que nunca le gustó el fútbol, me llevó al gasómetro en decenas de oportunidades y de visitantes, respetando ese amor que él no entendía. Pero creo que en el fondo lo hice hincha de San Lorenzo, porque en aquel 2-2 que te comentaba de la jugada del Sapo Villar de Olivares, cuando Huracán nos empata sobre la hora, él se permitió por única vez pronunciar un insulto y una reacción a una jugada del partido, así que creo que en el fondo de alguna manera lo había hecho ya encariñarse con nuestros colores. César, increíble, hermoso, porque aparte nos llevó, nos transportaste a esos lugares, a esos momentos de tu vida, que la verdad que es lo lindo de entender también la pasión donde la vive cada uno. Y para cerrar, quiero que me digas cuál es la canción que más te gusta de San Lorenzo. Esa es difícil, porque a todos nos cuesta. Esa es, pero para mí, la que más me cuesta o la que más me gusta. No, la que más te gusta. Si a mí me preguntás, yo no sé cuál porque me gustan un montón. A ver, para mí, señores, señores, yo soy de un barrio de corazón, señores, soy de Boedo, de hincha de Ciclón, porque me transporta automáticamente a los tablones de Avenida La Plata, ¿no? Y a ese vaivén de esos tablones, y al trepar esos tablones de la mano de mi viejo. Esa canción a mí me conmueve, y el grito del Ciclón cuando sale el equipo a la cancha, que espero que no lo perdamos. A veces tengo miedo que se pierda el ciclón del comienzo del partido, que creo que lo tendríamos que resguardar, atesorar y mantener y sostener en el tiempo, ¿no? Excelente, excelente charla, más de una hora de charla con César Francis. La verdad que agradecerte por el tiempo, agradecerle ahí a tu mujer, que fue la que hizo la producción ahí para poner todo en orden, y también por el tiempo que nos dedicás a nosotros. Te mandamos un abrazo grande y, como siempre,
el espacio de Paladar Cuervo está abierto para lo que necesitan. Un placer charlar con ustedes y un placer hablar de San Lorenzo, por más que sea en este contexto y en esta coyuntura. Y muchas gracias por el tiempo y por llevarme a recordar esos momentos tan lindos de mi vida con San Lorenzo. Muchas gracias. Gracias a vos, César. Gracias, César. Luego. Muy bien, Un abrazo. ha pasado una nota hermosa, con un gran recorrido por la actualidad, por lo que puede llegar a pasar, por lo que va a pasar, lo que piensa del fútbol, lo que pensamos hacer, lo que piensa de las agrupaciones, cómo va a unir toda esta historia del Ciclón para llevarlo adelante. Sabemos que es nuestra cara visible en la oposición hoy y esperamos que así sea. Nos vamos a encontrar, como siempre, con la transmisión del próximo partido del Ciclón y los jueves a las 22 horas por nuestro canal de Twitch. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima.